Bueno, hoy vamos a tratar las primicias o la fiesta de las semanas, como es conocido en la Biblia, como es conocido en la Torá, como es conocido en el pueblo judío. Estamos en el mes, por lo general, de enero. Realmente las primicias en Israel se empiezan a celebrar en el mes de abril. Son 3 veces al año. Pero la iglesia cristiana, por lo general, en el mes de enero celebra las primicias. Muchas veces el pueblo obedece a cosas, pero realmente muchas veces el pueblo no conoce el fundamento de dónde viene, por qué viene, qué está pasando. Muchas personas a uno le pregunta, ay, venga, ¿usted ofrenda? Ah, sí. ¿Y dónde está la ofrenda en la Biblia? Y no saben. ¿Usted por qué ofrenda? No, porque realmente los otros lo hacen, o yo diezmo porque realmente el pastor dice que hay que diezmar. Pero a través de este video lo que tratamos es que tú puedas aprender de dónde vienen las primicias, de dónde viene su significado, cuáles fueron sus comienzos. Dice entonces acá que las primicias significa lo primero. En la parte, digámoslo así, israelita, judía, significa lo primero, los primeros frutos, lo que primero daba la tierra. Israel era un pueblo, en ese tiempo no había dinero, realmente Israel era un pueblo más bien agricultor, entonces realmente para ellos las primicias en ese tiempo realmente eran de lo que producía la tierra, la cebada, el trigo, los árboles. Y como en ese tiempo no había dinero, lo que se hacían eran intercambios. Usted necesitaba algo, entonces usted lo intercambiaba con su vecino, con su compañero. Listo. El pueblo de Israel dice que saben y entienden realmente el significado de las primicias. Es lo que estamos transmitiendo. Éxodo capítulo 13, versículo 2 y Éxodo 22, 17 nos habla de que Dios le habla al pueblo de Israel. Recuerda que Éxodo significa salir, Éxodo significa emigrar, Éxodo significa salir de un lugar a otro. Entonces, en estas dos citas bíblicas dice que Dios le habla al pueblo de Israel y le dice que de todo animal, eh, que de todo lo que tiene matriz, sea animal, sea mujer, dice que ese primogénito me lo consagrarás para mí. O sea que Israel entiende que de sus animales tenían que sacar los primogénitos. Por ejemplo, una vaca iba a tener sus terneritos, entonces en el momento de asistir la vaca, el primer ternerito que salía, le ponían un cordón, por lo general de un color. Lo mismo con los árboles. En el tiempo que iba sacando los frutos, entonces separaban el fruto con un cordoncito. Si era la cebada, cogían el manojo que estaba como ya un poco más maduro, los primeros frutos, y lo encerraban con un cordón, enseñando de que esa iba a ser la primicia de ese cultivo, la primicia de esa cosecha. Israel, ¿por qué lo hacía así? ¿O por qué lo hace así? ¿O cuál debe ser, o cuál es la mentalidad realmente, por ejemplo, de un judío al separar estas primicias? Ellos lo que hacían era que separando estas primicias daban era un paso de fe diciendo, Dios va a permitir que esta cosecha sea exitosa. Entonces ellos separaban estos frutos con esa fe de que aunque viniera el granizo, aunque no hubiera lluvia, aunque hubieran desastres naturales, aunque hubieran muchas cosas, ellos en fe separaban esa primicia, como quien dice, sellando lo que pudiera pasar con la cosecha o con los frutos de ese árbol. Te estoy hablando de Éxodo, vamos a hablar desde en Génesis, vamos a hablar desde comienzos, y dice que Caín y Abel traen la ofrenda, y ese contexto de esa ofrenda que nos habla en Génesis es un contexto de esto, de primicias. Por lo general, Caín y Abel, ¿de dónde vieron estas primicias? Se cree que lo más probable, porque no nos registra la Biblia, pero se cree que lo más probable que si ellos lo hicieron es porque lo vieron hacer de sus papás, de Adán y de Eva. Dice que Caín solo trajo la ofrenda. O sea, desde la intención del corazón, dice que Caín solo trajo la ofrenda. ¿Cómo así, pastor? O sea, la Biblia nos enseña, y en la parte, digámoslo así, judía, en la parte bíblica, Dios nos habla mucho de la intención del corazón.
no solamente es dar, no solamente es asistir a la iglesia, no solamente es levantar tus manos, es la intención real con que lo haces. Y eso es lo que Dios miró realmente aquí en Caín y en Abel. Dios miró la intención. Caín, dice la Biblia, que simplemente, allí en Génesis, simplemente en Génesis 4, versículo 3 al 5, dice que simplemente Caín trajo la ofrenda. O sea, Caín lo hizo por un cumplir. Bueno, vamos a fiesta de primicias, entonces yo voy a coger ahí las yucas, yo voy a coger las papas, yo voy a coger la zanahoria, y bueno, vamos ligerito para primicias, y bueno, llevo la ofrenda, le cumplí a Dios. Pero dice que Abel sí se tomó el trabajo. Dice que Abel era un hombre de ovejas. Entonces Abel se tomó el trabajo de separar de los primogénitos de las ovejas. O sea, él se tomó el trabajo de marcar la oveja, de cuidar la oveja, se tomó el trabajo de la intención de su corazón de llevarle lo mejor a Dios. No solamente dijo yo voy a dar, no. Por eso es que dice la Biblia que Dios no mira la ofrenda, Dios no mira con agrado la ofrenda de Caín. ¿Por qué? Porque realmente Caín solo la trajo por cumplir, por simplemente obedecer, mientras que realmente Caín trajo su ofrenda con el corazón. Entonces por eso dice que el semblante decayó, porque la manifestación de la gloria de Dios no fue buena delante de Abel, delante de Caín, qué pena. Entonces, desde ahí miramos en los comienzos de la historia de las fiestas de las primicias. Dice también de que esta fiesta por lo general se celebra un día antes, un día después de los panes sin levadura. Y también hay otro contexto de las primicias, y es que cuando el pueblo de Israel, mire, recuerde bien el versículo que leímos ahorita en Éxodo, dice claramente, dice que de todo vientre el primogénito lo consagrarás para mí. Yo te pregunto, ¿quién fue el primogénito de Ana? Samuel. ¿Quién fue el primogénito de los papás de Sansón? Sansón. Por lo general hay algo bien fuerte en los primogénitos. Cuando en una casa un papá se va y abandona a los hijos, por lo general la carga con la mamá, ¿quién la recibe? Los hijos mayores o el hijo mayor. Muchas veces este hijo mayor es el que toma la rienda con la mamá de su casa y le ayuda. Y te voy a explicar algo también. Mire, la primogenitura en el pueblo de Israel era muy importante. ¿Qué pasó con Jacob y Esaú? Jacob le compró la primogenitura a Esaú, porque se entiende que la primogenitura tiene unos derechos fuertes en el mundo espiritual. Recuerda que ahorita decíamos que de todo vientre tenía que ser consagrado a Dios. Entonces, ¿qué hace Israel? Israel entra a Egipto porque la palabra de Dios siempre es preventiva. Dios, antes de entrar a Egipto, a la tierra que fluía leche y miel, antes de pasarlos por el desierto, siempre dio la palabra. ¿Pero para qué? Para anticipar a Israel de que al entrar a la nación Israel no fuera a hacer lo mismo que hacían los demás. Entonces, recuerda, Dios le dice, de todo primogénito mío es, me lo consagrarás. Entonces, ¿qué hace Israel? Israel empieza a vivir esta fiesta en Egipto, y todos los niños que van naciendo allí los van consagrando a Dios. Entonces, cuando viene la plaga de la muerte, dice que la muerte se lleva a los primogénitos egipcios. ¿Por qué la muerte no se lleva a los primogénitos israelitas? Porque la muerte empieza a pasar, mira qué secreto tan tremendo, la muerte empieza a pasar y ve que los primogénitos israelitas estaban consagrados. Y no solamente los primogénitos, dice que no solamente los primogénitos humanos, también las vacas, también los bueyes, todo esto se fue secando y se fue muriendo. La muerte arrasó con todo lo que era primogénito, con todo lo que no estaba consagrado. O sea que cuando el pueblo de Israel consagró sus primogénitos, proféticamente estaba diciendo, yo voy a cubrir mi primogénito de la muerte. Yo voy a cubrir mi hijo de la muerte.
Yo voy a cubrir mi hijo de lo que un día va a poder pasar allí en Egipto. Y aunque Israel no lo sabía proféticamente, lo estaba haciendo así. Vamos a mirar también dónde más encontramos primicias. Las primicias las encontramos también en 1 Corintios 15, 20, donde nos enseña que Cristo es la primicia de salvación, la primicia de resurrección de los hombres. O sea, en Cristo. Cristo nació un día de primicias. Cristo murió, resucitó un día de primicias. Y es lo que nos habla la Biblia. También vamos a ver otra parte donde encontramos las primicias. Y es en Hechos capítulo 2, donde dice que el Espíritu Santo viene allí en el aposento alto. Esa palabra dice celebrando el día de Pentecostés. En griego, el contexto de esa palabra nos habla de primicias. En ese momento se estaban celebrando las primicias y viene el Espíritu Santo como primicia de fuego, como primicia de poder, como primicia de gloria sobre los discípulos. Mira qué tremendo la revelación que nos va dando la palabra. Hechos capítulo 20, versículo 16. La palabra Pentecostés o Pentecostos en griego nos habla del Espíritu Santo que viene un día como primicia. Realmente ese día el Espíritu de Dios se manifestó como primicia de gloria, como primicia de unción, como primicia de transformación de la iglesia. Luego, después de que se manifiesta el Espíritu de Dios, la gloria de Dios viene sobre los discípulos. Dice que la iglesia empezó a crecer. Y en una sola predicación de Pedro se añadieron, dice, que aproximadamente más de 5,000 personas. Mira todo el contexto de las primicias. Yo te animo a través de este video a que puedas entender los principios bíblicos. Realmente tú no estás obedeciendo a un pastor, no estás obedeciendo a una iglesia. Realmente a través de practicar estos principios, estás obedeciendo a la palabra de Dios. Todos estos principios yo digo que no deben de ser compartidos como una obligación. Todos estos principios deben ser compartidos por revelación. Pídele a Dios que se te revele, investiga en la palabra, empieza a mirar cómo el pueblo de Israel empezó a ejercer estos principios. Mire, ese voto, esa decisión del pueblo de Israel de consagrar a sus primogénitos, salvó sus hijos mayores de la muerte. Yo te quiero hablar algo, no sé si de pronto en la dimensión que yo estoy transmitiendo me puedas entender, pero de pronto un voto de consagración por tu hijo mayor como primicia lo puede sacar de la droga, puede sacar tu hija de la prostitución, puede sacar tu hijo mayor de problemas, pero vuelvo y te digo, necesita revelación. Yo comparto estos principios, pero te digo, investiga y que Dios se te pueda revelar. No hay mejor convencimiento en el ser humano que la revelación del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu de Dios le revela a una persona, cuando el Espíritu Santo realmente lo convence, uno no tiene que digámoslo así, que arriar con la persona para que la persona camine, no. La persona camina convencida porque el Espíritu de Dios la ha convencido. Dios te bendiga, Dios te guarde y espero que este principio te ayude en tu vida espiritual. Bendiciones.